El sol del desierto de 1880 era un verdugo despiadado, derramando una luz blanca y cruel sobre el pueblo sin nombre en la frontera de México. El polvo, fino y rojizo, se pegaba a la piel como una segunda mortaja, cubriendo las casas de adobe y las almas resecas de sus habitantes. En el centro de la plaza yacía lo que un día fue Javier, un hombre cuya fuerza era conocida por domar la tierra más terca. Ahora, su cuerpo era un mapa de dolor, una maraña de huesos rotos y carne desgarrada, abandonado a los buitres que ya circulaban en pacientes espirales en el cielo de un azul enfermizo. Alrededor, el pueblo observaba en silencio, un silencio cómplice y aterrorizado. El coronel Morales, el verdugo, limpió el polvo de sus botas pulidas con la punta de una fusta, su rostro marcado por una sádica satisfacción. Lo dejaron para morir, sin saber que ciertas semillas necesitan ser enterradas en la más profunda oscuridad para encontrar la fuerza de alcanzar el sol. La humillación era un veneno más letal que las heridas. Por la rendija de un ojo hinchado, Javier veía los rostros que conocía desde la infancia, ahora distorsionados por el miedo y la vergüenza. Vio a amigos desviar la mirada, a mujeres cubrir el rostro de sus hijos y al viejo sacerdote cerrar los ojos como si la plegaria pudiera borrar la escena. Cada mirada evitada era un nuevo golpe, más profundo que el latigazo del coronel. Fue entonces cuando la frase memorable selló su destino, proferida por la voz calmada y cortante de Morales para que todos oyeran. Este es el destino de quien sueña con la lluvia en mis tierras. Él ahora pertenece al desierto. La multitud se dispersó lentamente, dejando a Javier solo con el zumbido de las moscas y el eco de aquella sentencia, que no era solo una condena a muerte, sino el robo de su identidad, de su lugar en el mundo, de su propia humanidad. Si historias de superación y justicia como esta te emocionan, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo. Nos gustaría saber hasta dónde llega nuestro mensaje, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. En los días que siguieron, Javier no murió. Fue arrastrado a las sombras por manos temblorosas y anónimas, las del viejo padre Ignacio, un hombre cuya fe estaba tan agrietada como la tierra seca del pueblo. En una cripta olvidada bajo la iglesia, Ignacio cuidó de las heridas de Javier con hierbas y susurros de plegarias culposas. El dolor físico era una llama constante, pero nada se comparaba al frío que se había instalado en su alma. Los recuerdos de la traición y el abandono eran un veneno que la medicina del padre no podía curar. Cada rostro que desvió la mirada estaba grabado en su mente, convirtiendo su fe en la comunidad en cenizas. Rumiaba el odio, alimentándolo como la única brasa que lo mantenía vivo, un fuego sombrío que prometía consumir no solo al coronel Morales, sino a todo el apático pueblo que lo vio caer. Su pasado era un lienzo de colores vibrantes ahora manchado de sepia. Javier era un hombre de risa fácil y manos callosas, alguien que creía en la cosecha abundante como recompensa por el trabajo honesto. Su herida emocional más profunda no era la paliza, sino la destrucción de esa creencia. Había defendido a los más débiles, compartido su pan y creído en la bondad inherente de las personas. El coronel Morales no destruyó solo su cuerpo, asesinó su visión del mundo. En sus delirios febriles en la cripta, Javier no veía la venganza como un acto de justicia, sino como la única verdad que quedaba en un universo donde la bondad era una ilusión peligrosa. Su debilidad a superar era esa convicción de que el mundo respondía solo a la crueldad, un espejo de la propia filosofía de su verdugo. Mientras su cuerpo se remendaba lentamente, su espíritu permanecía como un desierto. Se movía por las sombras del pueblo de noche, un fantasma hambriento de venganza, estudiando las rutinas de los hombres de Morales, planeando el momento y el método de su represalia. Observaba la vida continuar bajo la bota de la tiranía, cada gesto de sumisión de los aldeanos alimentando su desprecio. Para él eran cómplices, ovejas que presenciaban la matanza de uno de los suyos, esperando que el lobo se saciara. Esa desconexión con su propia gente era su prisión. Estaba físicamente libre de las garras del coronel, pero emocionalmente encadenado al trauma de la plaza, incapaz de ver más allá de su propio dolor y de la injusticia que lo consumía por dentro.
convirtiéndolo en un espectro de sí mismo. Fue en una de esas noches que vio a Elena por primera vez después de su caída. Una joven viuda, cuya resiliencia era una afrenta silenciosa a la desesperación que reinaba. Caminaba con una dignidad que el polvo no lograba ensuciar, sosteniendo la mano de su hijo, Mateo, un niño de ojos grandes y curiosos. Ellos representaban todo lo que el pueblo había perdido: esperanza e inocencia. Elena no bajaba la cabeza ante los secuaces de Morales. Su mirada era directa, una chispa de desafío en medio de la resignación general. Su vulnerabilidad no residía en su pobreza o en su soledad, sino en su terca negativa a dejarse quebrar. Para Javier, que se había rendido a la oscuridad, la luz que emanaba de ella era casi dolorosa de ver, un recordatorio de un mundo que él creía muerto. El catalizador de su transformación no fue un gran evento, sino un pequeño gesto de crueldad y una respuesta aún más pequeña de pura inocencia. Bajo el sol del mediodía, Morales decidió dar un ejemplo con Elena, acusándola de robar agua. La humilló en la misma plaza donde Javier fue destruido, derramando su escaso balde de agua en la tierra sedienta mientras Mateo lloraba. El pueblo observó, nuevamente en silencio. Desde las sombras de un callejón, Javier observaba, su odio hirviendo. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Mateo, en su desesperación, se alejó de su madre y caminó hacia el lugar donde Javier estaba escondido. El niño, sin saber que era observado, recogió una pequeña y terca flor del desierto que crecía entre las piedras y la extendió hacia la oscuridad del callejón, ofreciéndosela al señor fantasma, que todos susurraban que existía. Aquel simple gesto rompió la presa de odio en el corazón de Javier. La flor, un milagro de vida en medio de la muerte, era un símbolo demasiado poderoso para ser ignorado. En ese momento, se dio cuenta de que su venganza personal era un lujo egoísta. Si mataba al coronel, otro tirano ocuparía su lugar y el ciclo de sufrimiento continuaría. La verdadera lucha no era contra un hombre, sino contra el miedo que paralizaba al pueblo. Proteger la inocencia de Mateo y el coraje de Elena se convirtió en una causa mayor, un propósito que lo sacó del abismo. La venganza aún ardía, pero ahora estaba templada por algo nuevo y aterrador: el amor protector por aquella frágil familia que el destino había puesto en su camino. El vínculo comenzó en secreto, tejido con actos nocturnos de cuidado. Javier, usando su conocimiento del terreno, encontró un pequeño manantial que el coronel desconocía. No lo reveló a todos, pues sabía que el pánico y la traición podrían exponerlo. En cambio, cada noche dejaba un odre de agua fresca en la puerta de Elena. Ella nunca lo veía, pero sabía de dónde venía el regalo. Dejaba a cambio un trozo de pan o una venda limpia, una comunicación silenciosa entre el fantasma y la viuda. Eran pequeñas microrrecompensas emocionales, gestos que reconstruían la fe de Javier en la conexión humana, una gota a la vez. La esperanza, que él había enterrado, comenzaba a brotar tímidamente en su árido corazón. Un día, mientras observaba desde lejos, escuchó a Mateo preguntarle a su madre: ¿El fantasma también tiene miedo, mamá? Elena, con una sabiduría que trascendía su edad, respondió: Tal vez él tiene más miedo que nosotros, hijo mío. Por eso es tan valiente. Aquellas palabras golpearon a Javier con la fuerza de un puñetazo. Él nunca se había considerado valiente, solo movido por el odio. Pero la percepción de Elena lo obligó a reevaluarse. Ella no veía un monstruo vengativo, sino un alma herida luchando de la única manera que sabía. Ese diálogo, no destinado a él, fue un espejo que reflejó el cambio que ocurría en su interior. Ya no era solo un hombre buscando venganza, se estaba convirtiendo en el protector que ellos creían que era. Los obstáculos externos eran la presencia constante de los secuaces de Morales y la geografía implacable del desierto. La burocracia del miedo impuesta por el coronel era absoluta. Cualquiera que fuera atrapado ayudando al fantasma sería ejecutado. Internamente, el mayor obstáculo de Javier era su propio trauma. A veces, el deseo de violencia ciega lo consumía, y necesitaba mirar la flor seca que había guardado, la flor de Mateo, para recordar su nuevo propósito. Comenzó a actuar de forma más estratégica, no solo para sobrevivir,
sino para minar el poder de Morales. Empezó a pensar no como una víctima, sino como un líder, aunque liderara desde las sombras, luchando contra el miedo que lo había paralizado y que ahora paralizaba a sus vecinos. La tensión aumentó cuando Javier inició pequeños actos de sabotaje. Usó su conocimiento de los caballos, una habilidad de su pasado, para causar confusión entre las patrullas del coronel, haciendo que se perdieran en desfiladeros o encontraran sus caballos misteriosamente liberados. No atacaba a los hombres, solo sus operaciones, creando la leyenda del pistolero fantasma que se extendía en susurros por el pueblo. Cada pequeño acto de rebelión era una semilla de esperanza plantada en el corazón de los aldeanos. Empezaron a mirarse unos a otros de forma diferente, con una chispa de complicidad en los ojos. La apatía estaba lentamente dando paso a una resistencia silenciosa y expectante. Estas pequeñas victorias, sin embargo, tuvieron un costo. El coronel Morales, un hombre cuya inteligencia era tan afilada como su crueldad, percibió el cambio en el aire. No se enfureció de forma explosiva. En cambio, se volvió más frío, más calculador. Sabía que la violencia indiscriminada solo alimentaría el mito del fantasma. Necesitaba cortar el mal de raíz, destruyendo el símbolo de esa nueva esperanza. Su atención se centró en la única persona que parecía no tener miedo, la única que llevaba la cabeza erguida en silencioso desafío, Elena. Comenzó a observarla, sus ojos de depredador viendo en ella no a una simple viuda, sino el corazón de la insurgencia que comenzaba a latir. La conexión afectiva entre Javier y Elena se profundizó, incluso sin palabras. Él la observaba desde lejos, admirando su fuerza, y ella sentía su presencia protectora, una certeza que la abrigaba en las noches frías. Su relación era un testimonio de que los lazos más fuertes a menudo se forjan en el silencio y en la comprensión mutua del sufrimiento. Esta conexión, sin embargo, también se convirtió en la mayor debilidad de Javier. Morales, al darse cuenta de esto, sabía que para atraer al fantasma a la luz necesitaría usar el cebo más valioso. La persecución a Elena se volvió más ostensible, una guerra psicológica para atormentar al protector invisible que osaba desafiarlo en sus propias tierras. El conflicto intermedio ocurrió cuando uno de los hombres de Morales acorraló a Elena en el mercado, acusándola públicamente de conspirar con el forajido. La tensión era palpable. Desde las sombras, Javier preparó su arma, su instinto, gritándole que actuara, pero se contuvo, sabiendo que una revelación prematura pondría a todos en peligro. Para su sorpresa, el pueblo reaccionó. Una anciana derribó una cesta de verduras, bloqueando el camino del secuaz. Un comerciante gritó sobre un falso incendio, creando una distracción. Fueron actos pequeños, cobardes quizás, pero fueron actos. Por primera vez, la comunidad se movió, aunque de forma torpe, para proteger a uno de los suyos. La creciente audacia del pueblo, aunque sutil, enfureció al coronel Morales al extremo. Entendió que ya no estaba luchando contra un solo hombre, sino contra un espíritu que se estaba extendiendo como fuego en pasto seco. La leyenda del pistolero fantasma dejó de ser solo una molestia para convertirse en una amenaza existencial a su poder. Sabía que necesitaba un acto de terror tan espectacular que aplastaría la esperanza de una vez por todas. Sus ojos se fijaron en Elena y Mateo, ya no como un simple cebo, sino como el sacrificio necesario para reafirmar su dominio absoluto y aterrorizar a todos de vuelta a la sumisión total. El plan del coronel se puso en práctica con una precisión escalofriante. No la capturó de noche, como un ladrón. La apresó a plena luz del día, frente a todos, mientras ella regresaba de la fuente. Sus hombres la arrastraron a la plaza, con Mateo llorando y agarrándose a sus faldas. Morales anunció que Elena sería el cebo para el fantasma cobarde. La tensión alcanzó un punto de ruptura. Javier, observando, desde un tejado, sintió que el mundo se derrumbaba. La trampa estaba puesta. Tendría que elegir entre mantener su seguridad en las sombras o salir a la luz y enfrentar al hombre que lo destruyó, arriesgando no solo su vida, sino el frágil brote de esperanza que él mismo había plantado. El aire en la plaza era tan denso que podía cortarse.
Elena estaba atada al poste de los azotes, un ángel de dignidad desafiando el infierno del sol poniente que sangraba en el horizonte. El coronel Morales paseaba ante ella, saboreando cada segundo de su agonía calculada, su sombra alargada proyectándose sobre el pueblo enmudecido y forzado a observar. Mateo, el pequeño hijo de Elena, era sujetado por uno de los secuaces, sus agudos sollozos cortando el pesado silencio. La promesa de Morales resonaba en el aire. Al último rayo de sol, la vida de Elena se extinguiría, a menos que el fantasma se entregara a su justicia. El pueblo, aprisionado entre el miedo y la vergüenza, esperaba un milagro o una ejecución más que mancharía su historia colectiva. Desde las sombras del tejado de la iglesia, Javier observaba la escena. El odio era una bilis caliente en su garganta. Cada fibra de su ser gritaba por una venganza simple y brutal, una bala en el corazón del coronel. Pero entonces su mirada se encontró con la de Mateo, un pozo de terror infantil, y la postura inquebrantable de Elena. Matar a Morales sería fácil. El verdadero enemigo era el miedo que él había sembrado, una plaga que sofocaba el alma de cada hombre y mujer allí presentes. En ese instante, su misión se transformó. No bajaría a esa plaza para quitar una vida, sino para devolverle la vida a ese pueblo. Su venganza no sería un acto de muerte, sino un acto de renacimiento, un sacrificio que podría liberar a todos o condenarlo para siempre. Y entonces, el cielo respondió. En el horizonte lejano, donde el sol se ahogaba, una mancha oscura comenzó a crecer, tragándose la luz. Un murmullo recorrió a la multitud cuando el primer trueno distante retumbó por el desierto, bajo y gutural. La leyenda de la tormenta, la historia que las abuelas contaban sobre la lluvia, que solo venía para lavar la tierra de una gran injusticia, saltó de los cuentos a la realidad. El viento cambió, trayendo consigo el olor a tierra mojada y ozono, una promesa de purificación o de caos. La naturaleza parecía haber elegido un bando, y el escenario para el enfrentamiento final estaba ahora dispuesto no solo con hombres, sino con los propios elementos, esperando el acto final del drama. Javier no surgió de las sombras. Entró en la plaza por el camino principal, caminando contra el viento que levantaba el polvo rojo. No era el fantasma vengativo que los susurros describían, sino el hombre al que habían dejado morir, ahora renacido de las cenizas de su propio dolor. Las cicatrices en su rostro eran un testimonio de su viaje, pero sus ojos ardían con una claridad que perforaba el alma. No se escabulló, se presentó, su cuerpo, una declaración de que la oscuridad no lo había consumido, sino forjado. Su presencia era una fuerza de la naturaleza en sí misma, tan inevitable y potente como la tormenta que se formaba sobre sus cabezas, un desafío vivo al tirano que creía gobernar aquel mundo. El coronel Morales soltó una carcajada, un sonido quebrado y feo contra el viento aullante. El fantasma finalmente muestra su rostro. «¿Has venido a morir de nuevo, Javier?», se burló, la mano suspendida sobre la funda de su pistola. Javier se detuvo a una distancia calculada, su voz calmada, pero cargada con el peso de un trueno, proyectada para que todos oyeran. «No he venido a morir, Morales. He venido para que todos aquí recuerden cómo se vive». La frase fue un punto de inflexión. No era un desafío personal, sino un llamado a la conciencia colectiva. Él no estaba allí por sí mismo, estaba allí por ellos, para romper el espejo del miedo en el que todos se habían visto reflejados durante tanto tiempo. Comenzó entonces el clímax de dos fuegos. Mientras los dos hombres se miraban, la tormenta se desató. El polvo se convirtió en un remolino cegador, y las primeras gotas de lluvia, gruesas y pesadas, comenzaron a caer, siseando al tocar el suelo caliente. El duelo físico, la danza mortal de pistoleros, era solo una parte del espectáculo. La verdadera batalla ocurría en los corazones de la multitud, que ahora se encogía bajo la furia de la lluvia y la tensión. Cada relámpago que iluminaba la escena revelaba los rostros de los aldeanos, divididos entre la parálisis del miedo y la naciente chispa del coraje. La salvación de Elena y la liberación del pueblo dependían del resultado de aquel enfrentamiento bajo el cielo enfurecido. El tiroteo fue rápido,
una sinfonía caótica de pólvora y truenos. Javier, moviéndose con la fluidez de un depredador en su territorio, usó la tormenta a su favor. No era más fuerte que Morales, pero era más inteligente, movido por un propósito mayor que el odio. Un disparo preciso, y la pistola del coronel voló de su mano. Otro movimiento, y el tirano estaba de rodillas en el lodo, desarmado, patético. Javier se acercó, el cañón de su arma firme, apuntado a la frente del hombre que le había quitado todo. El tiempo se detuvo. La venganza, fría y dulce, estaba a un dedo de distancia. La multitud contuvo la respiración, esperando el disparo que sellaría el destino de su opresor. Pero el disparo no llegó. Desde el poste, empapada por la lluvia, Elena gritó su nombre. No una súplica de misericordia para el coronel, sino un llamado al alma del hombre que amaba. Javier miró el rostro derrotado de Morales, luego los ojos esperanzados de Mateo y finalmente los rostros de su pueblo. Bajó el arma. «Tu castigo no será la muerte», declaró su voz resonando por encima de la tormenta. «Será vivir entre nosotros como un hombre común, sin poder y sin el miedo de los demás para esconderte». Con un gesto, se volvió hacia la multitud. «Su fuerza provenía de vuestra cobardía. La lluvia ha llegado. Es hora de lavar esta tierra y empezar de nuevo». Aquellas palabras rompieron las cadenas. El padre Ignacio, con lágrimas de vergüenza y redención corriendo por su rostro, dio el primer paso al frente, alzando su crucifijo de madera. Entonces, como una ola contenida que finalmente rompe la presa, el pueblo avanzó. No lincharon a Morales, simplemente lo rodearon. Su silencio ahora no era de miedo, sino de poder. Unos hombres cortaron las cuerdas de Elena, que corrió a abrazar a su hijo. Los secuaces del coronel, viendo a su líder quebrado y el orden del mundo puesto patas arriba, arrojaron sus armas y se dispersaron en la tormenta. La tiranía no terminó con un estruendo de violencia, sino con la fuerza abrumadora de un pueblo unido, finalmente libre, bajo la lluvia purificadora que lavaba la tierra y sus almas. La aurora que siguió a la tormenta nació limpia y llena de promesas. El sol encontró un mundo lavado, el polvo asentado en lodo fértil y el aire puro, con el olor a tierra mojada. El pueblo que antes vivía bajo una mortaja de miedo y polvo parecía respirar por primera vez en años. El coronel Morales, ahora solo un hombre despojado de su poder y su orgullo, fue dejado a su suerte, ignorado por la misma gente que antes temía incluso su mirada. Su presencia era un recordatorio constante de la tiranía que habían superado, pero ya no era una amenaza, solo una sombra patética de un pasado que la lluvia había lavado. Javier, cubierto de lodo y agotamiento, permaneció de pie en el centro de la plaza, no como un fantasma o un héroe, sino como uno de ellos, un pilar sobre el cual se construiría un nuevo comienzo. El cambio en la comunidad fue inmediato y palpable. Liderados por Javier, los aldeanos no perdieron tiempo en lamentos ni venganzas. Las armas fueron guardadas y las herramientas de trabajo fueron empuñadas. La primera tarea colectiva fue cavar un canal desde el manantial secreto hasta el centro del pueblo, garantizando que el agua, fuente de toda la opresión, se convirtiera en un bien común, libre y accesible para todos. El sonido que resonaba por las calles ya no era el de botas marchando, sino el de palas y azadas trabajando la tierra al unísono, salpicado por risas y conversaciones que habían sido silenciadas durante mucho tiempo. Javier no era un líder que daba órdenes, era el primero en ensuciarse las manos, enseñando con el ejemplo que la verdadera fuerza de un pueblo no reside en un hombre, sino en la unión de sus brazos. La venganza de Javier se completó no con la muerte de su enemigo, sino con la construcción de una nueva vida. Encontró su lugar no en una silla de montar, sino en la humilde mesa de Elena, al lado de Mateo. Su casa se convirtió en el corazón palpitante de la reconstrucción, un refugio de calor y afecto. La familia que se formó allí no era de sangre, sino forjada en la adversidad, en el cuidado y en el amor silencioso que floreció en el desierto de la desesperanza. Javier, el Twinte, hombre que había perdido la fe en la humanidad, encontró su redención al convertirse en un padre para el niño que le ofreció una flor
y un compañero para la mujer que nunca perdió el coraje. Ya no necesitaba ser un fantasma, pues finalmente tenía un hogar al que regresar. Con el agua fluyendo y la libertad restaurada, la tierra comenzó a florecer, y con ella la esperanza. El pueblo, antes un punto anónimo de sufrimiento en el mapa, fue rebautizado como Agua Viva. La noticia de la caída de 1900 Morales y del renacimiento de la comunidad se extendió por el desierto, y familias que habían huido de la tiranía comenzaron a regresar, trayendo consigo nuevas semillas y nuevas fuerzas. Las casas de adobe fueron reparadas, un pequeño huerto fue plantado junto a la iglesia, y la Plaza de la Humillación se transformó en un mercado vibrante, donde los frutos del trabajo colectivo eran compartidos. El futuro dejó de ser un espejismo lejano y se convirtió en un horizonte tangible, un paisaje que ellos mismos estaban pintando con los colores del trabajo y la dignidad. Al final, la historia de Javier se convirtió en una leyenda contada no sobre un pistolero, sino sobre un sembrador. Su mayor victoria no fue desarmar a un tirano, sino reavivar el alma de un pueblo. Enseñó que la redención no está en la venganza, sino en el coraje de reconstruir lo que fue quebrado, y que el perdón más difícil y necesario es aquel que nos concedemos a nosotros mismos y a la comunidad que falló, dándoles a todos una segunda oportunidad. La imagen final que quedó grabada en la memoria de Agua Viva no fue la de Javier con un arma en la mano, sino la de él, junto a Elena y Mateo, con las manos en la tierra mojada, plantando las semillas de un futuro donde la sequía nunca más alcanzaría el corazón de los hombres. ¿Qué opinas de la decisión de Javier de perdonarle la vida al coronel? ¿Fue un acto de fuerza o de debilidad? Deja tu teoría en los comentarios. Si crees que toda comunidad merece una segunda oportunidad para florecer, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias de superación como esta.